Então, o que está acontecendo na Venezuela é uma campanha intensa de difamação, é um esforço sistemático de desqualificação do Brasil, estão criando conspirações gravíssimas envolvendo o Brasil, e o pior é que isso está sendo espalhado pelos mais diferentes meios de comunicações possíveis, rádio, TV, internet. Eu juntei várias e várias matérias de diferentes fontes e diferentes meios para vocês olharem o que está sendo repercutido por lá. Eu acho que desde quando eu criei meu canal eu nunca postei nada parecido com isso porque é assustador. Mas bora começar. Dignas de los pasillos de Washington, más específicamente del mundo diplomático de Washington, explican la acción vergonzosa y traicionera de Lula a partir de un secreto a voces en los corredores de Washington. Oído con lo que voy a decir, que es muy grave. Se estaría preparando, se rumora, en los pasillos diplomáticos, consulares, en las embajadas de Washington, que se está preparando una invasión contra Venezuela. Escucharon bien. Para inicio del año próximo. Repito, en los pasillos, en los corredores de Washington, en el mundo diplomático, consular, embajadas, se corre el rumor, el secreto a voces, que los Estados Unidos estarían preparando una invasión contra Venezuela para los primeros días de enero. Y que esta hipotética invasión sería al menos con el beneplácito de países como Brasil y Guyana. Digo al menos con el beneplácito, por no decir con la participación. Esto explicaría en esta hipótesis que estamos lanzando, comenzando ya el mes de noviembre, esto explicaría la actitud vergonzosa, bochornosa y traicionera de Lula da Silva, del gobierno de Lula da Silva y de Itamaraty. Países de los BRIC estarían al tanto de lo que yo les estoy diciendo. Es muy grave lo que estoy yo aquí planteando, pero este plan no es inédito. Recuerdan ustedes que ya Bolsonaro tenía planes de invasión contra Venezuela, Jair Bolsonaro, incluso, y esto salió a flote, recuerdan ustedes, se hizo público, con la participación de militares brasileños. Parte importante del mundo militar, de los altos rangos brasileños en aquel momento, mandaron al carajo a Jair Bolsonaro y dijeron que no iban a participar en una aventura como esta. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque es impactante lo que estoy diciendo, pero no es inédito. Ya desde el 2014 hay planes de invasión contra Venezuela. Ya desde los tiempos incluso de Hugo Chávez hay planes de invasión contra Venezuela. Hay otras reacciones que no son de risa por la injerencia de Celso Amorim, asesor de Relaciones Internacionales de Brasil, en asuntos internos de Venezuela. Y fíjense este informe que preparó nuestra corresponsal en este país, Madeleine García. Hay un dicho que dice que el agua hay que dejarla correr para que vuelva al cauce. Y aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que pediría a la plenaria declarar a Celso Amorim, quien es asesor de Relaciones Internacionales del Gobierno de Brasil, persona no grata, entre otras cosas por ser instrumento de Estados Unidos para desconocer los resultados que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, dejando a un lado la denuncia del gobierno venezolano sobre el ciberataque al sistema y la violencia de la ultraderecha. ¿Qué nos puedes decir sobre lo de Celso Amorim? Lo dicho está, Madeleine.
La sesión se dedicó a designar al nuevo poder moral integrado por el Contralor, el Fiscal y el Defensor del Pueblo, que ambos fueron ratificados en su cargo. Pero el tema no podía pasar por alto y se sumaron a las reacciones en contra de Brasil por no apoyar el ingreso de Venezuela en los BRICS diputados chavistas y opositores. Es que definitivamente hay un plan contra Venezuela, pero además de Venezuela, nosotros dijimos en las redes muy responsablemente, hay un plan contra los BRICS, hay un plan contra el concepto del sur global. Y es que para los diputados de todas las visiones políticas es inaceptable que por el no reconocimiento de los resultados de las elecciones se frene el crecimiento de un país. Yo creo que es un tema de celo vandálico. El celo vandálico es ese celo donde tú no permites que el que tienes al lado tuyo avance. Señores, nosotros somos hasta socios en el Parlamento Latinoamericano, estamos en Parlasur y resulta que ahora te parecemos malo. ¿Y cuándo te comenzamos a parecer malo? Cuando te dábamos petróleo. Desde Brasil también hay reacciones por la actitud de Amorim. Existe. Ahora, si queremos influir en la democratización de Venezuela, debemos dialogar. Y ahora vuelve a cometer un error histórico al se posicionar contra Venezuela por su propio proceso electoral interno que no tiene nada que ver con los intereses de Brasil, frente a un pueblo hermano y soberano. Celso Amorim nunca ha salido a decir nada sobre las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, que son un proceso de los más complicados, de los más complejos, para ponerlo como lo mínimo. El canciller de Venezuela llamó a consulta al encargado de negocios de Brasil en el país, mientras se sigue esperando que el mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronuncie sobre toda esta situación. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Ni Kirchner, ni con Correa, y con Evo Morales, ¿no? Y que ahora se muestra así. Hay quien dice malas lenguas, por eso digo que es que si empieza uno a analizar, pues empieza a pensar mal. Dicen malas lenguas que de alguna forma su salida de prisión y volver a colocarle en la presidencia del Brasil obedece a un acuerdo oculto con la administración norteamericana. No lo sé, no tengo las pruebas fehacientes para eso, pero sería coherente con lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es que Lula da Silva no solo es que haya vetado una pieza importantísima para los BRICS como es Venezuela, no solo es que haya vetado a Nicaragua, que es un país pequeño y que ha sufrido mucho a lo largo del siglo XX, como para no tenerla en cuenta, aunque solo sea por solidaridad. Es que no ha tenido en cuenta el espíritu de los BRICS. El espíritu de los BRICS, precisamente, una de las patas en las que se basa, es la no injerencia en los asuntos internos de cada país. A ti te puede caer muy mal el gobierno indio, o el gobierno de Arabia Saudita, fíjate cómo nos cae, ¿no? O de los Emiratos, Es decir, te puede caer muy mal esos gobiernos, y no estar de acuerdo con sus políticas. Pero los BRICS no están para discutir la política interior de los estados. Eso es cosa de las poblaciones soberanas de esos estados. Los BRICS están para llevar adelante una dialéctica de estados, una interrelación entre estados. Por lo tanto, es que el señor Lula saque a colación el hecho de que él no reconozca a Maduro como presidente electo de Venezuela. Las actas. Claro, es una injerencia directa en los asuntos internos de Venezuela. La circunstancia que se le presenta, yo no diría que es un problema para Venezuela, yo no creo que sea un problema para Venezuela. Yo más bien creo que es un problema para Lula. Para Lula en la comunidad nuestroamericana y del Caribe, en tanto que cómo observan los que no son, o que los que son aspirantes a ser miembros de los BRICS, esa reacción de Lula con Venezuela. ¿Cómo reaccionarían los movimientos sociales dentro de Brasil cuando Venezuela ha sido solidaria, no solamente con los movimientos sociales? Es evidente, acabamos de tener unas reuniones con ellos, el presidente Maduro lo destacó mucho, sino lo que conversábamos previamente, que es todo el flujo de energía eléctrica que le brinda Venezuela a la zona norte de Brasil, y cómo en circunstancias de desastre, que es muy frecuente que ocurran en el trópico, hemos sido los primeros en auxiliar, por ejemplo, a Manaos,
cuando el tema de una crisis sanitaria que ellos tuvieron y otras que no se pueden mencionar, o se pueden mencionar, pero no viene al caso. En todo caso, es entender que los sistemas de solidaridad, los sistemas políticos, la geopolítica vista desde un ángulo es una debilidad. Si Lula está pensando, o la decisión del gobierno de Brasil, en vetar a Venezuela por las circunstancias políticas internas, eso tiene otra infidencia u otra percepción, porque tiene que meterse en los asuntos nuestros. Iniciamos con lo anunciado por la Cancillería de Brasil, quienes manifestaron su asombro por el tono ofensivo usado por el régimen de Nicolás Maduro contra el gigante del sur, y es que a raíz de lo más reciente de esta disputa diplomática entre ambos países, esta fue lo que dijo Brasil. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informó que el gobierno brasileño constata con sorpresa el tono ofensivo adoptado por manifestaciones de autoridades venezolanas en relación a Brasil y a sus símbolos nacionales. Los ataques personales no se corresponden con la forma respetuosa con que el gobierno brasileño trata a Venezuela, y aclaró que respeta plenamente la soberanía de ese país. Recordemos que a principios de esta semana el régimen venezolano retiró a su embajador en Brasil, por lo que describió como reiteradas declaraciones intervencionistas y groseras desde Brasilia, tras repudiar que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva haya vetado el ingreso de Venezuela al grupo de economías emergentes, mejor conocido como los BRICS. El comunicado finaliza señalando que el gobierno brasileño sigue convencido de que las asociaciones deben basarse en el diálogo franco, el respeto a las diferenças e o entendimento mútuo. Então, recapitulando matéria por matéria, na primeira mostra uma certa conspiração envolvendo o Brasil, Estados Unidos e Guiana para atacar a Venezuela. Na segunda, já foi uma matéria assim mais governamental, que foi praticamente para denegrir a imagem do Brasil, para transformar o Brasil numa espécie de lobo mau. A terceira já diz que o Lula ganhou a presidência porque fez acordos com os Estados Unidos, só saiu da prisão porque fez acordo com os Estados Unidos, e agora está aí o resultado. Na quarta, diz que o Brasil perdeu mais com o veto do que a própria Venezuela. E no quinto, já mostra mais a imagem do Brasil em si, o posicionamento do Brasil contra a Venezuela. Essa matéria foi mais neutra. Agora as outras, cara, foram temas assim, extremamente pesados, de fatos extremamente pesados contra o Brasil. Conspirações gravíssimas. E o pior, que isso está sendo difundido em todos os meios de comunicação que você imaginar. Cara, é uma situação extremamente grave que eu acho que eu nunca postei no canal nesses últimos tempos. Eu não me recordo, pelo menos. Mas o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!